Bienvenidas y bienvenidos aquí a un nuevo live, a una nueva entrevista en el Desconcierto, en este día lluvioso, un tanto helado, sorpresivamente lluvioso, pensé que iba a ser menos. De hecho, admitimos desde el inicio ya que aquí, por este lado, por lo menos andamos un poquito resfriados, así que nos tengan algo de paciencia. No sé cómo estará por allá en el otro lado nuestro invitado el día de hoy, investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy bien, Gino, un gusto saludarte. Por ahora bien de salud, así que bien, eso. Vamos, que se mantenga, porque está Que se difícil mantenga, sí. ahí sobrevivir, sobre todo con esto. Está, sí, hay que harta vitamina, harta alimentación saludable, evitar los cambios de frío y, bueno, mucha suerte también, porque hay harto de eso en esto. Sí. Y bueno, lo que nos llama Benjamín en este jueves de conversación, que ya lo tenemos ahí cada 2 semanas fijo con nuestras amigas y amigos de la Fundación Sol, es el tema del salario mínimo. También obviamente vamos a hablar de otras cosas relacionadas como el salario vital y tanto más. El tema, bueno, de fondo, que es, digamos, uno de los temas transversales a Chile y a tantas cosas que nos pasan, el mismo tema de los salarios y los sueldos, que el de la desigualdad. Pero para partir, primero de repente, explicar un concepto y de dónde viene el tema del salario mínimo, eh, para cómo se llegó a esto y bueno, ir viendo también cuáles son las propuestas, qué ha pasado con el salario mínimo en este último tiempo, que ha tenido unas variaciones. De hecho, recientemente llegó a los 510.000. Entiendo que la proyección que tiene este gobierno, porque no sabemos cómo va, cambia todo con las elecciones, para el 2026 sería de 539.000. Eso hasta el momento es lo que se sabe. Pero bueno, a la contextualización, Benjamín. Sí, bueno, hoy se ha hablado mucho, por ejemplo, de este concepto que es el sueldo vital, que es quizá el concepto que más históricamente se discutió en el caso de Chile, ¿no? Sobre todo durante el siglo XX. Estos son, digamos, políticas, la del salario mínimo, ¿cierto? Y un conjunto de otras políticas hacia el mundo laboral, ¿no? Que se orientan a generar protecciones mínimas y que se fueron generando en los países, ¿no? A medida que fue avanzando el curso del siglo XX, sobre todo, fue muy relevante, y en el caso de Chile, durante las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Y ahí aparece en una ley de 1937 este concepto que es el de sueldo vital, ¿no? Y es relevante porque hoy se vuelve a traer como a discusión, ¿no? A debate lo que es este salario vital. Es, todos los días se aprende algo nuevo, porque uno pensaría, yo en mi ignorancia pensaba que, claro, lo primero era el salario mínimo y que el sueldo vital era como un concepto más holístico, más grande. Y no, sorpresa saber que, claro, que ya se hablaba de sueldo vital entonces en los años 30. Claro, ahí se hablaba, por ejemplo, que el sueldo vital tenía que ser el necesario para satisfacer las necesidades indispensables, ¿no? De quien trabaja remuneradamente en términos de alimentación, vestuario y habitación, pero también, decía la ley, aquellas cosas que requiera para su subsistencia, ¿no? Entonces, en cierta forma, se refiere, como tú dices, a algo mucho más holístico, que a veces lo que hoy en día se discute en relación a lo que es el sueldo mínimo, que se ha desanclado un poco de su sentido original, ¿no? Que tenía que ver con esto de cuánto es suficiente para tener un cierto nivel de vida. Hoy en día discutimos mucho sobre el porcentaje de aumento o disminución, ¿no? O el guarismo, ¿no? Cuál es el monto en el que está llegando, pero hay una discusión de fondo que tiene que ver con la suficiencia, es decir, este salario mínimo que tenemos hoy, ¿es suficiente o no? Y por otro lado, históricamente, ¿resuelve o no lo que podemos entender como una deuda de arrastre de lo que es el sueldo mínimo en Chile? Para graficarlo de una manera bien como explícita, ¿no? Países como que hoy en día miramos como desarrollados, ¿no? O que se pueden tomar como referencia, ¿no? ¿Cómo era su salario mínimo cuando tenían un PIB per cápita
similar al que tiene Chile, ¿no? Y vemos que por paridad de poder de compra, y vemos que países como Estados Unidos, ya a mediados de los años 60, tenía un salario mínimo que era 3 veces por sobre lo que, por ejemplo, hoy en día existe en Chile. Por lo tanto, también ahí, o en el caso de Francia, por ejemplo, hacia fines de los años 80, tenía un salario mínimo que estaba más de 2 veces por sobre lo que es actualmente el salario mínimo. Y así hay varios ejemplos que se pueden observar. Entonces, ese es Igual si quizás un primer elemento. si uno Sí, piensa, claro, y aparte piensa en los años 60 en Estados Unidos, se imagina y por toda la imaginería, esta época en que los obreros y los trabajadores tenían un gran acceso a bienes y servicios, tenían casas, autos, refrigeradores, que en esa época eran bienes de lujo, digamos, pero era como literal el sueño americano, que ese era el sueño, que una persona, un trabajador con su esfuerzo podía obtener todo y que claro, de esa política de alimentación del mercado interno, que también al tener mucho mercado interno te favorecía la venta y la fabricación de productos. Se ve tan lejano eso hoy en día, en realidad. claro, ahí, bueno, de hecho, si uno mira, hace un ejercicio simple, ¿no? De pensar, ¿para qué alcanza el salario mínimo vigente, ¿no? De 510.636 pesos, ¿no? Rápidamente vamos a ver que no está alineado, ¿no? Con el costo de vida actual en Chile. Muchas veces se escucha, ¿no? Que Chile es un país que es muy caro, incluso para personas que vienen de países, ¿no? De alto costo de vida o altos salarios, Sí. ¿no? Países. Y eso Europeo. lo podemos ver, Sí, sí, no, siempre hay una nota así como de alguien comparando en un supermercado en Londres con un supermercado en Chile y los precios a veces son alarmantemente similares o precios de distintos productos también. Entonces, no solamente como de consumo más inmediato. Entonces, y claro, en la comparación del ingreso no tiene por dónde, no, ni se acercan. Entonces, exacto, y lo vemos en el salario mínimo, que si le descontamos solo el pago de leyes sociales, no son los 510.000 pesos, que es el bruto, sino claro, que son 415.000 pesos líquidos, no un poco más, 415.096 pesos líquidos. Y con esto pagamos las leyes sociales, ¿no? Luego, ¿para qué alcanza? Para financiar ir y volver al trabajo, ¿no? Pensando en alguien que vive en la región metropolitana, por ejemplo, y salir el fin de semana, un viaje de ida el sábado, de vuelta ese mismo día, y lo mismo el domingo, un viaje de ida y vuelta, alguna actividad que se pueda realizar, ¿no? Más los viajes de traslado al trabajo, y una canasta básica que ni siquiera acá vamos a hablar de alimentos de calidad, sino que lo mínimo para mantener la sobrevivencia, que es la canasta básica de alimentos que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social y que está en torno a los 70.000 pesos, ¿no? Y luego con lo que sobra, que es una cifra, digamos, inferior a los 300.000 pesos, el pago de alguna arriendo básico, ¿no? Que nos pueda permitir la subsistencia. Nosotros siempre que publicamos esta información nos dicen, pero ¿dónde encuentro esos arriendos por ese precio? Entonces, claro. incluso solo considerando estas cosas muy básicas, ya se queda, digamos, al debe en lo que es el salario mínimo, y después tienes que pensar que esto es para una persona. O sea, esa canasta básica, si después lo consideras para más integrantes del hogar, rápidamente vamos a llegar a una situación que lamentablemente hoy en día afecta a personas que incluso tienen un trabajo, ¿no? En Chile, que no pueden sacar a su grupo, a su hogar, su grupo familiar, su grupo doméstico, no lo pueden sacar de la pobreza, a pesar de que trabajan una jornada completa, ¿no? Y se encuentran bajo la línea de este monto. Y esto es relevante en el caso de Chile, el salario mínimo, porque, bueno, a veces se compara con los países de la región, ¿no? Pero el salario mínimo en Chile tiene una función que no es equivalente a otros países. Por ejemplo, en el caso de países como Uruguay, Brasil o Argentina, ¿no? Donde además de la política del salario mínimo existe la posibilidad de negociar más allá de la empresa. Y eso fija otros estándares mínimos, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Uruguay, donde la negociación por sector económico fija laudos y fija mínimos que son superiores, ¿no? A lo que se fija a nivel nacional como un salario mínimo. Y el resultado de esto lo vemos muy claramente en lo que se conoce como el efecto faro del salario mínimo, ¿no? Que
la mitad de las personas que hoy en día trabajan remuneradamente en Chile, ¿no? Están recibiendo un salario, una remuneración que es igual o inferior a los 583.000 pesos líquidos, ¿no? 2 de cada 3 trabajadores y trabajadoras recibe menos de 780.000 pesos líquidos. Y este monto, los 583.000 pesos, que gana la mitad de los trabajadores, gana la mitad de ese monto o menos, ¿no? Es lo que nos demuestra justamente este efecto Faro. Un salario mínimo que está en los 510.000 pesos, es decir, lo que gana la mitad de los trabajadores o menos está muy cerca de lo que es este monto del salario mínimo y que hoy en día lamentablemente no permite, ¿no?, a un hogar, digamos, a un trabajador, trabajadora que gana este monto, sacar a un hogar promedio, ¿no?, tipo, que hoy en día, sobre todo en los hogares pobres, a nivel nacional, digamos, el promedio es 2,8 integrantes por hogar, pero en los hogares pobres es 3,3. Un poco son cifras que en el fondo, pero está en torno a las 3 personas, por lo tanto la referencia para saber si este monto es suficiente o no, en realidad debería estar dialogando con ese tipo de composición del hogar. Y ahí es donde, hablando de hogar, también es ahí donde uno entiende, malamente entiende, digamos, otras cifras que son bien desalentadoras. Por ejemplo, leí hace poco que los campamentos, no voy a decir en la fracción de tiempo, pero creo que en los últimos 10 años aproximadamente han subido casi un 190%. Entonces, y vemos otras cifras también de precariedad en distintos niveles, y podemos ver cómo esto ha ido aumentando considerablemente, y es claro, porque efectivamente, como tú señalabas, la gente pregunta con toda la razón, ¿yo dónde voy a encontrar un arriendo de 200.000, 200 y tantos mil pesos? Hoy en día imposible en muchas partes. Probablemente esa gente ya no puede pagar un arriendo, arrienda una pieza, arrienda un lugar en un conventillo, o está en una toma, en un campamento, y vemos por eso, bueno, ahí empezamos a encajar por qué todo este 50% de trabajadores que están ganando este mínimo, y por qué tenemos todas estas historias y secciones de precariedad, tanto en las urbes como en otras partes. Entonces hay un problema bien complejo y bien transversal, y me gusta mucho eso, lo que se señalaba también de la comparación con países, porque uno ve en redes sociales, sobre todo estos mapitas que le gustan aparecer y dicen, no, que Chile tiene un sueldo mínimo más alto que México, y tiene uno de los sueldos mínimos más altos de América Latina. Entonces, que nos estamos quejando de lleno, básicamente, cuando uno toca estos temas. Pero claro, pues, una cosa es la línea legal y otra cosa es la realidad. Y si es que en la realidad tú tienes la capacidad de negociar ramalmente, negociar colectivamente, va a tener un sueldo real distinto que solamente el mínimo, y las proporciones van a ser muy distintas. Este 50% es increíble que vivamos con estas cifras día a día y no generen alarma, sino que es como la naturalidad. Claro, ahí creo que es relevante lo que mencionas, lo que tú señalas, ¿no? Por ejemplo, a nivel regional, a nivel de comparación, por ejemplo, en las últimas comparaciones que han salido en la prensa, se está dejando de lado países como Costa Rica, ¿no?, y Panamá, que tienen un PIB per cápita más cercano a lo que puede ser el caso de Chile, que quizás por ahí se pueden comparar, y Chile no queda ahí, digamos, a primer lugar, sino que están en disputa, y como tú señalas, hay otros recursos institucionales de algunos países, como un sindicalismo más fuerte, que no solo permiten subir, ¿cierto?, el estándar de sobre todo ciertos sectores de la economía por sobre un nivel general, sino que además permiten otros niveles de participación y de mantención del poder de compra de los salarios, que es un elemento relevante que se ha visto en el caso de Chile con la inflación reciente muy fuerte, que lamentablemente no todos los trabajadores y trabajadoras tienen asegurado, ¿no?, el reajuste de su remuneración por IPC, y de los pocos y pocas trabajadoras que tienen esto en sus contratos colectivos, a nosotros, al menos en lo que nos ha tocado en nuestra experiencia, viendo lo que son las negociaciones colectivas, muchas empresas han buscado incluso sacar esto de los contratos, ya que esto no es piso de la negociación.
¿no? Que era algo que también es como una de las deudas de las recientes reformas laborales. Entonces, este es un punto relevante y hoy en día la mayoría de la población tiene un salario que está alrededor, ¿no? Más allá de los promedios, la mitad de la población, ¿no? Como veíamos, tiene una remuneración que está en torno al valor hora, y esto es importante, un valor hora que es igual o menor a 3.460 pesos, ¿no? Esto quiere decir que, para hacernos una referencia, hoy en día la mitad de la población que trabaja remuneradamente tiene un salario, valor hora, que es igual o inferior, ¿no? A ese monto y no permite ni siquiera comprar, ¿no? un completo en un local tan popular como Dominó, por dar un ejemplo, una hora de trabajo, ¿no? Entonces, el gran problema, ¿no? Cuando tenemos esta crisis del valor del trabajo, como lo que estamos observando acá, es que se desajusta completamente de lo que es un gasto del hogar. La encuesta de presupuestos familiares, que es un instrumento que desarrolla el Estado de Chile, ¿no? Para observar cómo gastan los hogares en las capitales regionales, nos indica que el gasto promedio de un hogar supera el 1.400.000 pesos, ¿no? Sin embargo, mensual. Sin embargo, los montos de los que estamos hablando acá, ¿no? Al discutir el salario mínimo, están muy por debajo, ¿no? De lo que hoy en día requiere un hogar, que ya está, digamos, desalineado de lo que es el valor de la pobreza, que es un criterio de subsistencia, ¿no? 515.000 pesos es la línea de la pobreza para un hogar de 3 personas, ¿no? Es decir, con el actual salario mínimo no es posible sacar un hogar promedio en Chile de la pobreza. Y ese es un elemento que es muy importante que esté presente en la discusión actual del salario mínimo, ¿no? Y sin embargo, ese elemento que es tan importante es solo el piso, porque si nos vamos a lo que realmente están gastando los hogares, por ejemplo, un conjunto de hogares del primer quintil, ¿no? Los hogares del primer quintil tienen un gasto del hogar que supera los 900.000 pesos al mes. Sin embargo, sus ingresos son inferiores a los 462.000 pesos. Entonces, finalmente, todo un grupo, ¿no? De la población que tiene, por un lado, gastos que están totalmente desalineados de lo que puedan ser los ingresos del hogar, y eso, digamos, no es solo para los segmentos más pobres, sino que se repite, por ejemplo, en el segundo quintil. Solo el 20%, ¿no? De mayores ingresos de la población tiene un ingreso que es superior al gasto del hogar, ¿no? Que tiene el 20% más rico, ¿no? Está teniendo hoy en día un ingreso. O sea, el 80% de la población chilena a nivel familiar gasta más de lo que gana. Tiene un nivel de un tren de gastos mayor de lo que el 80% de la población. Bueno, y ahí entendemos, más ese sentido, porque ahí entendemos el drama de la deuda, que es un drama que estaba a punto de reventar, sino que ya estaba reventando y que tuvo un veranito de San Juan con los 10% durante la pandemia, pero que está ya rápidamente, y que eso es un golpe a futuro, a nivel de las pensiones también, digamos, que no es una plata que se le regaló a las personas, sino que era algo que va a afectar nos va a afectar a todos a futuro, digamos, porque yo también estuve ahí. Pero ahora también está volviendo este circuito, porque yo me acuerdo que antes, pre-pandemia, ya había una cifra alarmante de que la mayor parte de las deudas eran de consumo de alimentos, de consumo de cosas cotidianas, entonces no eran como deudas de inversión, de automotriz, de una deuda habitacional, no, eran como cosas muy de una bicicleta que es muy difícil de solucionar, digamos. Y ahí tenemos un dramón, entonces, un tema bien complejo que es el de cómo nos hemos sostenido en esta dinámica del crédito de la deuda, y con salarios muy bajos. Y otro tema que también es súper interesante, que podríamos ver, es, bueno, cuáles son las expectativas que esta economía le está entregando a la gente. Si tienes estas cifras, a nosotros que tienes estas cifras, y ves que la mitad de las personas van a entrar a ganar el mínimo, cerca del mínimo, y les ofreces como alternativas desde el comercio informal hasta cosas que ya rayan la ilegalidad, que vas a ganar, por supuesto, que mucho más. Entonces,
cómo esta misma precariedad salarial fomenta otras dificultades sociales, otras complejidades que hoy día nos tienen de cabeza, digamos. Sí, eso, bueno, sin duda que, como tú dices, está todo conectado. Hay un elemento muy relevante que tiene que ver con esa morosidad permanente, que si bien, como tú señalas, sobre todo en los segmentos de menores ingresos de la población, en lo que se conoce como el 50% de menores ingresos, que generalmente en los estudios de desigualdad se mira muy en detalle, ¿no? Ese grupo, efectivamente, mucho de lo que fueron los retiros, ¿no? Y otro tipo de políticas lo destinó a disminuir sus niveles de endeudamiento. Y además esto fue acompañado de mayores restricciones, sobre todo de la banca, en el otorgamiento de créditos, ¿no? Y también de casas comerciales. Entonces acá ha habido, o sea, hay cierta reducción de la deuda y la mora, ¿no? Que tiene distintos significados, ¿no? En cierta forma acá, efectivamente, en un grupo importante, ¿no? De la población, se utilizó dinero del futuro, ¿no? De las pensiones futuras, para saldar deudas del pasado, esta gran mochila de deudas que muchos hogares han tenido que acumular por este desajuste entre ingresos y gastos, ¿no? Que no es gratis, sino que se tiene que financiar de alguna manera, y históricamente ese financiamiento ha sido a través de deudas, y en ese contexto que para algunos hogares se restrinja el endeudamiento en cierta forma, también puede ser problemático en términos de generar otras formas de acceso, ¿no? Al consumo, por ejemplo. Las restricciones de consumo pueden tener impacto también en términos de otro tipo de situaciones. Entonces esto hay que mirarlo con cuidado, aumenta, por ejemplo, el préstamo ilegal, ¿no? Y otro tipo de mecanismos, porque son los segmentos de menores ingresos han sido los que han comenzado a ser excluidos en cierta forma de un acceso que antes fue muy abierto, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la adopción de normas como Basilea III en la banca y otro tipo de medidas más estructurales, ¿no? Que cambiaron desde la última gran crisis, y también con esta inversión que, entre comillas, o desahorro que hicieron los hogares, que fue parchar una deuda del pasado con los ahorros previsionales del futuro. Y bueno, con todo esto, aún así, ¿no? Hoy en día, el nivel de morosidad permanente que existe actualmente en Chile supera los 2,9 millones de personas. Es decir, y digamos una de cada 4 personas adultas, ¿no? En Chile está hoy en día con una deuda amorosa. Estamos hablando de que nos acercamos a casi 4 millones de personas, son 3,9 millones de personas deudoras morosas. Ha estado en torno a los 4 millones desde hace un buen tiempo. Entonces también esta reducción ha sido parcial, ha logrado contener, ¿no? Hasta cierto punto el nivel de deuda, pero siguen habiendo desigualdades estructurales muy alarmantes, y una de las que quizás no hemos hablado mucho, pero que está muy presente, es la que tiene que ver sobre todo con las mujeres, y una brecha de ingresos que es cercana al 23% solo por el hecho de ser mujer. Y en un estudio también que como Fundación Sol pudimos elaborar, no solo esto, sino que además para las mujeres madres, ¿no? Que se presenta una penalización o una brecha adicional solo por el hecho de ser madres, ¿no? Que supera el 20%. Entonces, además, uno de los segmentos que más ha dinamizado el mundo del trabajo, ¿no? En las últimas décadas, que han sido las mujeres, tienden a enfrentar además esta menor nivel de ingresos solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Ahí hay una brecha no explicada, ¿no? Que puede ser atribuida solo a discriminación, pero además hay otra brecha que se da por menor acceso a ciertos otros elementos, ¿no? Como la misma formación profesional, o el acceso a ciertos tipos de empleo, ¿no? De ciertos sectores, de ciertos tipos de cargos a los que no se accede, pero Benjamín, dentro de eso también hay una discriminación solo por género. claro, Sí. absolutamente. Y de hecho me hiciste acordar que hace poco estuvimos hablando con el ministro del Trabajo, con Giorgio Bocardo, y ellos están promoviendo el proyecto de Sala Cuna, que es un tema que también impacta bastante justamente en el acceso. Me decía,
no recuerdo bien la cifra, pero era un número importante, como casi 2 millones de mujeres que por temas de cuidado no podían entrar al mercado laboral, y esta cifra sí la tengo a mano, que también es una cifra bien impactante. Me decía, por cada punto de participación laboral femenina que se aumenta en el mercado laboral, hay un 0,4 de mayor crecimiento a nivel país. O sea, que si es que aumentara un 5 puntos la participación femenina en el mercado laboral, habría un 2% de crecimiento más. Que eso sería básicamente casi duplicar el crecimiento actual de Chile, si es que se lograra ampliar este rango de participación. Y claro, uno de los temas que del acceso al tema de esa vacuna, evidentemente hay muchos más. Otro es la disparidad de salario. ¿Qué motivación voy a tener si voy a ir a hacer el mismo trabajo que otra persona, me van a pagar menos y más encima con más exigencia? Más también si es que aparte del tema no tengo esa vacuna, hay un castigo aún mayor monetario por el tema de ser madre. Eh, sí, y uno le va sumando todas estas cosas, más dificultad para acceder a mejores puestos. Eh, Hay esto que tenemos que hacer y que se combina también con otro tema que ya es ridículo, que es el tema de la baja natalidad. O sea, todos estamos claros que ese es un desastre nacional, el tema de la baja natalidad, porque no estamos alcanzando la tasa de reemplazo. Estamos muy lejos de la tasa de reemplazo, es decir, que nos estamos muriendo como Chile, como sociedad, desapareciendo, digamos. Vamos a tener, estoy exagerando, pero digamos. Y vamos a tener ya tenemos mucho adulto mayor, y vamos a tener mucho más adulto mayor y menos grupos trabajadores. Y pese a todo esto, todavía les hacemos la pega más difícil, porque tienes este desincentivo estructural, así basal de no tener ni la sala cuna o las disponibilidades laborales, y tienes este desincentivo monetario de que le pagan menos a las mujeres, y tienes, sin contar todos los otros desincentivos sociales que ya hay para desincentivar, valga la redundancia, la natalidad. Claro, y justamente eso lo podemos observar en un indicador que como fundación hemos trabajado el último tiempo, que es la pobreza de tiempo. Que más de la mitad de las mujeres, ¿no?, está actualmente en una situación de pobreza de tiempo. Y esa situación, ¿no?, tiene que ver justamente con este elemento en hogares, ¿no?, donde hay hogares biparentales con hijos o hijas menores de 6 años. 7 de cada 10 mujeres que están en esos hogares se encuentran en pobreza de tiempo. Pero además, y esto quizás también es paradójico, ¿no?, que si observamos lo que fue la última encuesta de uso del tiempo que nos permite observar estos datos, y la encuesta anterior, que fue en 2015, vemos que además la pobreza de tiempo general de la población trabajadora, ¿no?, aumentó de un 43,5% a un 46%. Es decir, además todo esto, bajos salarios, ¿no?, dificultades en el uso del tiempo por los bajos salarios, ¿no?, la necesidad de redoblar también las tareas de cuidado. Acá hay un elemento importante, que a veces insertarse al mundo laboral remunerado, ¿no?, no implica necesariamente menos carga en el mundo laboral no remunerado. Por lo tanto, acá hay un costo oculto también que se paga por acceder a ese salario, ¿no?, que tiene que ver con una sobrecarga muy importante en el uso del tiempo. Y yo creo que eso es uno de los puntos que se reflejan en este indicador, y cómo en los últimos años, ¿no?, prácticamente en la última década aumentó el nivel de pobreza de tiempo en los últimos 8 años, ¿no?, desde que se midió por primera vez en la nota anterior y el último dato que tenemos, ¿no? Y ese punto, ¿no?, es muy relevante para esta discusión también, porque una cosa es lo que se refleja en los salarios, pero de una u otra manera, para obtener estos salarios que estamos obteniendo hoy en día, hoy tenemos que trabajar más, ¿no?, remunerada y no remuneradamente, que hace 8 años atrás. Y ese elemento es sin duda también parte del diagnóstico que tenemos que mirar, porque nuevamente, de una u otra forma, toda digamos, las ganancias, ¿no?, que ha tenido
el país o el crecimiento, ¿no? De una u otra manera, no es claro o no es obvio, ¿no? Que se exprese necesariamente en bienestar para la mayoría de la población. Esa idea del chorreo, ¿no? Aunque hoy en día parece que vuelve con fuerza, ¿no? Sí. Al parecer en Chile había quedado bastante claro que no funcionaba, ¿no? Hoy en día se vuelve a poner en duda, sin embargo, vemos que la pregunta de quién crece cuando Chile crece, ¿no? De una u otra forma está muy vigente, mantiene plena vigencia, y ese es un elemento que es relevante a la hora de ver qué políticas es urgente implementar, como por ejemplo una negociación colectiva que vaya más allá de la empresa, que le pueda entregar más herramientas, ¿no? También a los trabajadores y las trabajadoras para defender, ¿no? Su remuneración y defender también su calidad de vida. Porque Y su empleo, sí, porque también es un tema, creo que lo conversamos con Marco, eh, el tema de el reemplazo por automatización o el ingreso de nuevas tecnologías. ¿Qué pasa si se desarrolla de aquí a mañana la conducción automática? Y se hace de una forma que permita adaptar a los camiones rápidamente a la conducción automática. Y en un año plazo ya no hay camioneros, hay puros camiones automáticos. Y después ya no hay taxistas, y ya después ya no hay Uber. Y te desaparecen un plazo de en un año, o de un año a 2 años, te desaparece todo un sector. Bueno, ¿qué pasa? O no sé, o en a un nivel de cierta fábrica otro nivel de competencia. Los diseñadores hoy en día están sufriendo mucho con las inteligencias artificiales, los periodistas también, vamos para allá, estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa claro, con todas estas tecnologías que de repente puede pasar algo, te cambia todo un mercado laboral, o te lo achica, de repente no elimina todo, pero baja mucho el volumen y te deja mucha gente cesante? Y bueno, ¿cómo se defiende esas personas? ¿Cómo piden reconversión? ¿Cómo piden, no sé, alguna forma también de sostenerse? Y si no tienes una capacidad de negociar colectiva, digamos, masiva, solidaria, y lo ves en el caso a caso, como es la dinámica en Chile, vamos a tener puros desastres. así es justamente, Gino, y por eso es importante también en el contexto de incertidumbre global, ¿no? Y situación de guerra comercial, ¿no? Y guerra de todo tipo, ¿no? Que estamos observando, es importante tener en cuenta que todos esos impactos, ¿no? Van a golpear derechamente la economía de los hogares. Si esta economía de los hogares no tiene las herramientas, ¿no? Para resistir, lamentablemente los costos sociales de esto pueden ser muy altos, ¿no? Por lo tanto, hoy es un momento para también tomar medidas, ¿no? En términos de cómo fortalecer la economía de los hogares, que lamentablemente se ha visto muy deteriorada. En ese contexto, por ejemplo, nosotros como Fundación Sol elaboramos una propuesta de ajuste del salario mínimo, ¿no? Hace 2 años, que si hoy en día se hubiese puesto en práctica, ¿no? Era con aumentos progresivos, con subsidios para las pequeñas empresas, ¿no? Hoy en día, y que de una u otra manera, ¿cuál es el objetivo de esta propuesta? ¿No? Es poder cubrir al menos la línea de la pobreza para un hogar de 3,3 personas. Con esa propuesta hoy en día deberíamos estar discutiendo un salario mínimo del orden de los 650.000 pesos para mayo de este año y de 700.000 pesos en noviembre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para poder al menos cubrir este elemento tan básico, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con las proyecciones que podemos hacer de cómo se va a comportar la pobreza, hacia fines de este año, ¿no? Un salario mínimo de al menos 700.000 pesos como una base, ¿no? Estaría permitiendo poder superar la línea de la pobreza al menos para un hogar de tres personas, ¿no? Al menos Claro, pero ahí como entramos, horizonte, ¿no? entramos en la clásica dinámica pugna que, y claro, y dijiste que la Fundación Sol tenía en su propuesta considerado unos subsidios a las pymes, pero de todas formas siempre van a aparecer desde la CPC o desde los grandes conglomerados empresariales a decir que
es un desincentivo al crecimiento, que es un nuevo impuesto, es una que va a afectar más a los trabajadores porque va a generar más desempleo el aumento del salario mínimo, entonces que es un remedio que es peor que la enfermedad, y todos estos conceptos que se repiten una y otra vez desde 30 años que pues, en lo personal vengo escuchando cada vez que se trata de subir el sueldo mínimo. Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja con eso en una sociedad tan, bueno, como la que tenemos, en que hasta la distribución de las capacidades de cambio y de realización de leyes es tan desigual? Claro, justamente, la verdad es que desde la lógica del empresariado, que es la que prima en el debate de opinión pública, nunca es el momento correcto para tocar el salario mínimo, ¿no? O para hacer cambios en este sentido más estructurales, ¿no? En cómo funcionan hoy en día las reglas del juego del mundo del trabajo, ¿no? Nunca es un momento oportuno y eso hay que tener bastante cuidado con esa aseveración, ¿no? La verdad es que el impacto de alzas bien planificadas y con apoyos a las empresas que requieren apoyos, ¿no? No tiene por qué generar un impacto negativo en términos del empleo, ¿no? Y más bien me parece que habría que revisar en ese contexto cuáles son las políticas que están teniendo las grandes empresas que están desfavoreciendo el empleo, a pesar de sus grandes ganancias, ¿no? Lamentablemente muchas veces, porque es importante recordar esto, que quienes ganan el salario mínimo no se encuentran solamente en las pequeñas empresas, sino que hay muchas personas que ganan el salario mínimo, ¿no? Y que se encuentran en la gran empresa, ¿no? O en empresas de tamaño mediano, ¿no? Por ejemplo, si consideramos en conjunto las empresas medianas y las empresas grandes, prácticamente 41% de las personas que ganan el mínimo están en estas empresas. Todo esto además considerando lo que comentamos sobre cuáles son los montos del nivel general de salarios, ¿no? Que se observa con la mediana salarial. Entonces, en ese contexto hay un margen, ¿no? Hay muchas empresas que pueden hacer más todavía y lo importante acá es la gradualidad, es el compromiso, ¿no? Con mejorar esta política, mejorar el nivel general de salarios y obviamente eso en línea también con mecanismos que puedan responder a realidades concretas de ciertos sectores económicos, es decir, una política de salario mínimo que conviva, por ejemplo, con una negociación ramal, puede permitir establecer pisos de dignidad común, ¿no? Básicos, y luego de eso, sectores que tienen más capacidad, ¿no? de generar riqueza, pueden, por ejemplo, subir por sobre ese estándar, ¿no? El estándar es más bien establecer un piso común y tiene que ser un piso común, ¿no? Que de una u otra manera un país que genera riqueza, el fondo de la discusión no es cómo un país que genera riqueza puede fijar un estándar mínimo que no sea de subsistencia para la mayoría de su población, sino que le permita vivir dignamente, ¿no? Y ejercer también su libertad más allá de solo subsistir, porque acá hemos estado hablando todo el tiempo de estándares muy mínimos, pero por ejemplo no hemos hablado, que es lo mismo que pasa en pensiones, terminamos discutiendo de la pobreza en la vejez, ¿no? Pero discutimos muy poco de el júbilo que debe estar en la vejez, ¿no? De cómo aprovechar ese momento, el esparcimiento de las personas, su desarrollo humano, ¿no? Que en el fondo es en teoría para lo que se trabaja, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que cuando Chile está creciendo, hay algunos que están creciendo mucho, ¿no? Y otros, lamentablemente, quedan excluidos de ese crecimiento, la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, son cosas que se reflejan en una desigualdad. El 1% más rico concentra casi la mitad de la riqueza que hay en el país, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, un grupo económico como el grupo Luxich, ¿no? Durante el último año, según Forbes, aumentó su patrimonio en más de 2.400 millones de dólares, ¿no? Con lo cual superan los 28 mil millones de dólares, ¿no? Y el fallecido, por ejemplo, empresario Horst Polman, que era segundo lugar, ¿no? Con más de 4.900 millones de dólares, Julio Ponce Lerú, más de 2.300 millones de dólares de patrimonio,
el grupo Angelini también con más de 1.900 millones, solo Roberto, ¿no? Más de 1.500 millones, Patricia Angelini, y así podemos seguir, ¿no? con los grandes ricos de este país. No, y ahí esos son caminos que te abren a preguntas éticas, morales a nivel social, porque claro, siempre hablamos del salario mínimo, pero no hablamos de topes, no hablamos de un máximo. ¿Cuánto es lo que debería realmente tener una persona así como máximo? Porque la materia no es infinita. La riqueza no es un etéreo, estamos hablando de cosas que están bien ancladas, cosas bien concretas, y sobre todo cuando lo vemos bien a un nivel país. Entonces, por ejemplo, no sé, en ciertas empresas en algunos países en Europa, por ejemplo, tienen fórmulas que dice el máximo salario de la empresa no puede ser más que 30 veces o 20 y tantas veces, no sé, el salario más bajo. Entonces se forma un marco. Y dice, ya, bueno, y aquí vemos no sé, 10 veces, digo, 15 veces, no sé el número exacto, pero se hace un marco. Aquí no, aquí bueno, tanto otras partes tampoco no. Es como, todavía seguimos viendo como algo muy natural que la riqueza puede ser al infinito y la pobreza, no, la pobreza sí tiene un techo, es así. Ahí no podemos pasar. Y si subimos es complicado. Entonces, hay un tema cultural bien fuerte que tenemos todavía que trabajar. Y bueno, para eso también está ahí Fundación Sol. Sí, bueno, ahí lleno solo un punto para poner eso que comentas, que Ajá, en esta idea de crecimiento como infinito, no como sin consecuencia, ¿no? ajá. Uno puede observar los efectos climáticos también de como esta Por supuesto. acumulación, ¿no? Acumulación de recursos en muy pocas manos, ¿no? Y que tiene un impacto a nivel global que lo lamentablemente las personas que tienen menos recursos, ¿no? Son justamente las que se ven más afectadas por los impactos del cambio global, del cambio climático global, ¿no? Sobre todo en ciertos territorios. Costero, Acá sobre se todo. habla de zonas de sacrificio, ¿no? Que Claro. son social y ambiental. Y mira, hubo un estudio, ¿no? Que observó entre el año 90 y 2019 a nivel global cuál es el impacto de la desigualdad en la emisión de carbono a nivel global. Y determinó que, por ejemplo, anualmente, ¿no? Si tomamos lo que pasa en el año 2019, el 1% más rico, ¿no? Es responsable del 17% del total de las emisiones a nivel global, mientras que el 50% más pobre de la población del mundo, ¿no? Es responsable del 12%. Entonces, también acá esto de que no hay límites y no hay consecuencias en tener un orden como el que existe actualmente, ¿no? Que con estas grandes desigualdades, con fortunas estratosféricas, ¿no? Conviviendo con bajos salarios, con menos tiempo, con una generación también que probablemente hoy en día se está empobreciendo en comparación a las generaciones anteriores en varios sentidos, ¿no? Que está perdiendo capacidad adquisitiva, que está perdiendo su proyección en el empleo. Bueno, tú también mencionaste el potencial reemplazo de algunas labores, Ujú. ¿no? ¿Y qué impacto puede tener eso en los salarios? Es algo bien, eh, digamos, complejo, por lo tanto, como medidas de protección básica, ¿no? Como grupo eh, colectivo, ¿no? Que puede tomar algunas determinaciones, es relevante discutir este tipo de políticas, cómo es, por ejemplo, mínimo, cómo es la negociación rama y cómo nos pueden permitir navegar, ¿no? De alguna manera estas aguas de incertidumbre económica que probablemente van a venir en los próximos años, en los próximos meses, ¿no? Que ya están llegando, de Entonces, hecho. y que ya están, y que hemos experimentado también los últimos años, que han sido años donde las crisis, la crisis global se ha ido agudizando, ¿no? Hemos visto cada vez más claro cómo eh, la incertidumbre ya no solo es parte de los países que podemos decir estaban en los márgenes del mapa mundial, sino que están en los grandes protagonistas, ¿no? Que hoy en día están poniendo en entredicho muchas de las reglas del juego. Entonces, frente a eso, es relevante, digamos, tener una discusión seria sobre
cuál es el nivel de vida actual en Chile, ¿no? Cómo estamos viviendo, cómo estamos enfrentando el aumento en el costo de vida que tiene escala global, ¿no? Y por lo tanto, cómo nos dotamos de las herramientas para enfrentar esta situación. Claro. Y nuevamente, como uno de los puntos más centrales para avanzar en eso, por la experiencia comparada y a nivel internacional, el tema se hace tan relevante el tema de la negociación ramal colectiva, que tengo entendido que va a entrar a ley en septiembre-octubre, o sea, igual ya va a quedar para el próximo gobierno, pero va a ser importante seguir ese tema y que también la gente que le interesa y en sus casas lo siga, se informe, y también lo tenga en consideración justamente para lo que se viene a nivel de presidencial y parlamentaria, porque se nos viene, como dice, un mundo muy incierto, muy difícil, y una de las pocas cosas que puede ayudar a matizar eso es este tema más de la negociación más solidaria, más social, más colectiva, sobre todo en una realidad tan desigual que era el tema de lo que estamos hablando hoy día. Benjamín, como siempre, un gusto hablar contigo y también con todos los investigadores y la investigadora de Fundación Sol. Así que nada más que agradecerte por este nuevo jueves aquí en el Desconcierto. Muchas gracias, Gino. Saludo también a todo el equipo del Desconcierto y quienes nos escuchan. Y bueno, también saludos a todas y todos que nos escucharon justamente, y lo dejamos más que invitados aquí, no el próximo jueves, sino un jueves más, porque son semana por medio aquí con Fundación Sol. Y bueno, hay que nos sigan en las redes sociales, porque también estamos haciendo siempre entrevistas, live, programas, palabras clave y tantas otras cosas más. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao.